El cálculo financiero es una de las ramas de la matemática financiera. El cálculo financiero se encarga de analizar, de comprender e interpretar datos con el fin de poder tomar una decisión. Esta toma de decisiones dentro del cálculo financiero pueden ser de inversiones y de financiamiento. De inversiones cuando tenemos un capital y lo queremos, un extra de capital y lo queremos invertir para obtener un beneficio. Y de financiamiento cuando obtenemos nosotros un resultado financiero de manera eficiente, es decir, con menor costo. Estas decisiones financieras tienen principios, se dividen en tres grandes principios. El primero es que un peso hoy vale más que un peso mañana, ya que el dinero o el capital que tengamos hoy va a valer más que el capital que podamos tener en un futuro. Después, un peso seguro vale más que un peso riesgoso. A la hora de hacer inversiones siempre vamos a buscar la inversión de menor riesgo para poder conservar con mayor seguridad nuestro capital. Y el tercero es que lo que importa es lo percibido, ya que siempre vamos a basarnos en los datos que nos ingresan y que nos egresan directamente y no en estipular lo que vamos a recibir en un futuro, ya que el futuro es incierto. Acá también tenemos las leyes financieras que se dividen en dos grupos. En la simple, que es todos los intereses generados no se van a asumir, no se van a sumar o reinvertir en un cálculo posterior, y las compuestas en donde los intereses sí se suman y sí se reinvierten en un cálculo posterior a futuro. Bueno, nosotros, como habíamos dicho antes, obtenemos nosotros una toma de decisión. ¿Cómo vamos a medir esta toma de decisión? Bueno, lo vamos a medir con operaciones financieras. Las operaciones financieras cuando nosotros tenemos una operación en base a un capital. Ese capital puede ser en aumento, como puede ser un interés, donde llevamos un valor actual a un futuro, pero esto lo vamos a ver más adelante. También tenemos en disminución, donde se realiza un descuento en donde adelantamos dinero del futuro hacia el presente. Para poder calcular esto necesitamos las tasas de interés, que es un precio de una unidad de capital sobre una unidad de tiempo. Tenemos 5 factores en donde tenemos una tasa pura y diferentes primas que son de inflación, de riesgo, de vencimiento y de liquidez. Bueno, el cálculo financiero, a su vez, nosotros vamos a tener, lo contextualizamos en una empresa o una organización, siendo así que tiene bastantes funciones, funciones administrativas, de producción o comercialización, pero nosotros nos vamos a centrar en las funciones financieras. Las funciones financieras son aquellas que nosotros utilizamos recursos para poder financiar las demás funciones. Bueno, para seguir con lo que vendría siendo el cálculo financiero, vamos a ir con la clasificación. La clasificación de las operaciones financieras se dividen en 6 grandes grupos, siendo el primero que según cuándo se paga el uso del capital, ya sea con un interés o con un descuento, según la forma de cálculo, ya sea de un régimen simple o de un régimen compuesto, y segundo que determina su vencimiento, ya sea concretas o contingencias, que son cuando no sabemos cuándo va a ocurrir ese vencimiento, ya que puede ser de una manera aleatoria. Bueno, a su vez también tenemos la clasificación por la duración de tiempo. Esa duración de tiempo puede ser de corto, mediano y largo plazo. De corto plazo puede ser de un año a menos, de mediano plazo de un año a 5 años y de largo plazo de 5 años a mucho más tiempo. A su vez también tenemos la entrada y salida del dinero. También la actividad del flujo entre el fondo del que tenemos nosotros. A su vez, esta se clasifica entre simples y complejas. Y por último tenemos la clasificación en base a la manera de la determinación del plazo. Puede ser una determinación libre o abierta, que como por ejemplo tenemos una caja de ahorro que es indeterminado, o también puede ser como de plazo fijo, como también lo indica su nombre, tiene un plazo determinado. Antes de pasar al siguiente tema, que es el interés simple, debemos dejar en claro una nomenclatura que vamos a utilizar ya cuando es CO el capital inicial, CN el capital final, siendo I minúscula la tasa en porcentaje, I mayúscula el término absoluto o el interés total, y siendo N el plazo. Bueno, nosotros cuando hablamos de interés simple estamos hablando de cuando nosotros tenemos un capital y lo queremos estipular, como dijimos antes, hacia un valor futuro en base a un plazo que lo dividimos por periodos. Para poder calcular este plazo, este periodo y el interés total que vamos a tener, necesitamos realizar esta fórmula, siendo donde un peso, un plazo y un interés van a ser los datos, siendo el peso el capital inicial, siendo el 1 el número de plazos y siendo I el porcentaje de la tasa de interés. Multiplicando todo, tenemos que la tasa de interés total es el capital inicial por el capital
la tasa de interés en porcentaje multiplicado por el número del plazo que vayamos a utilizar. Bueno, esto nosotros lo vamos a utilizar para diferentes fórmulas posteriores. Cabe recalcar que el interés simple lo vamos a, proviene del cálculo financiero de la matemática financiera, nosotros vamos a utilizar lo que sería el pasaje de términos y también la simplificación de los mismos. A su vez, como nosotros podemos, por ejemplo, utilizar una fórmula para obtener un capital inicial, nosotros podemos a su vez reemplazar la fórmula que tenemos del interés total o del término absoluto para quedar una fórmula del capital o del monto total como el capital inicial más el capital inicial por la tasa por el plazo, que es lo que habíamos estipulado con anterioridad. A su vez, esta fórmula mater podemos conseguir a partir de esta fórmula podemos encontrar lo que es la fórmula de la tasa, del plazo y también del capital inicial. Siguiendo con esta misma rama de la matemática financiera, podemos utilizar, según el monto, las diferentes fórmulas para calcular los diferentes valores, ya sea la tasa de interés, el número de plazo o el capital inicial. Bueno, a su vez también podemos estipular también el interés periódico. El interés periódico va a ser todo lo diferente entre la tasa en un diferente periodo, y lo vamos a estipular con el periodo anterior o con el consiguiente, ¿no? Y a su vez también tenemos el rendimiento. Esta va a ser la más importante porque nosotros vamos a utilizarla en un cuadro de marcha. Vamos a tener un capital inicial por el interés sobre el capital inicial más 1 por 3 por i. Como dijimos, lo simplificamos y nos daría en total la fórmula que tendríamos el interés total o el término absoluto sobre el monto final. Este cálculo de rendimiento lo utilizamos en nuestro cuadro de marcha, que es una herramienta para calcular los montos en diferentes plazos de nuestro periodo, siendo P el número de meses del plazo, el capital inicial, el capital con el que comenzamos, el interés total siendo el capital inicial por la tasa de interés, el capital final siendo el capital inicial más el capital inicial multiplicado por la tasa de interés y el periodo. Bueno, nosotros aplicándolo a la práctica, llevamos una operación de lo que sería en un plazo de 3 meses. Tenemos un capital inicial de 1.000 pesos y con una tasa nominal mensual de 20%. Si nosotros lo ponemos en tanto por uno, porque no podemos en un cálculo matemático poner por porcentajes, lo vamos a poner como 0,2. Teniendo así en el primer periodo, reemplazando los términos, vamos a obtener para el interés 1.000 por 0,2, lo que nos va a dar un interés fijo de 200 pesos. Y después, para calcular lo que sería el monto final, vamos a hacer 1.000 pesos, que sería el capital inicial, más 1.000 por la tasa, que sería 0,2, por 1. ¿Por qué por 1? Porque es el periodo que nosotros estamos, en el que nosotros estamos. Nos va a dar un total de 1.200 pesos. A su vez, nosotros podemos encontrar con la fórmula que nosotros vimos con anterioridad, podemos aplicarlo e intercambiarlo, lo que nos da un total de 0,16 llevado a porcentaje a 16%. Nosotros vamos a ir y vamos a saltarnos un periodo y vamos a ir hasta el último, en donde nosotros obtenemos para el interés total, como habíamos dicho que es un interés fijo, ya que el capital es fijo, va a seguir siendo de 200, pero si lo sumamos al interés de lo que llevamos viendo, va a ser de 600 pesos. A su vez, el monto total va a ser de 1.600 si aplicamos y resolvemos matemáticamente. Como podemos ver, al sacar el rendimiento, podemos ver que es un rendimiento bajo, ya que desde el primero hasta el tercero va a haber una disminución. Entonces lo que vamos a hacer nosotros es, por eso es que nunca vamos a utilizar con largo plazo un régimen simple. Para poder verificar lo que nosotros hicimos en nuestro cuadro de marcha, vamos a utilizar la fórmula del capital final. Esta fórmula sirve para calcular el capital en un plazo determinado. Reemplazamos siendo todos los datos que ya teníamos y nos dimos cuenta que nos dio 1.600, que es el mismo valor que nos dio en nuestro capital final en el cuadro de marcha. Bueno, nosotros tenemos que tener en cuenta dos acepciones. El primero es la equidad entre tasa y también entre periodo, siendo así dos formas. Primero, el de equiparar lo que sería la tasa nominal, ya sea si nos dan un anual, a ponerlo entre meses o días, y a su vez también la segunda opción es de
En vez de cambiar la tasa, cambiamos el periodo o el plazo, que sería por días o por años, que acá podemos mostrar bien cómo lo utilizamos. A base de la fórmula del capital final también podemos calcular en el plano cartesiano cómo a medida que pasan los meses también aumenta la tasa de interés y aumenta el monto reemplazando el capital por 1 y multiplicando. También tenemos las tasas variables, que las tasas variables son tasas particulares en periodos particulares en donde la tasa del periodo número 1 le va a corresponder al periodo número 2 y así consecutivamente hasta completar todos los periodos. Obviamente las fórmulas van a sufrir cambios, ya sea esta, la del interés actualizado con tasas flotantes, esta, la del factor común y esta, la de montos con tasas flotantes.